La incógnita de quiénes somos probablemente ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la civilización y hoy sigue siendo uno de los interrogantes humanos más perturbadores. ¿Quién soy? Las múltiples respuestas que se han propuesto para este enigma van de lo sagrado a lo profano, de lo complejo a lo simple, de lo científico a lo romántico, del plano político al individual. Pero en vez de examinar la multitud de respuestas posibles a esta pregunta, echemos una mirada a un proceso muy específico y básico que se da cuando una persona se formula los interrogantes como ¿quién soy? ¿En qué consiste mi verdadero ser? ¿Y mi identidad fundamental cuál es? Y luego responde a ellos. Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres? Y les damos una respuesta más o menos razonable, sincera y detallada, ¿qué es lo que en realidad hacemos? ¿Y qué sucede en nuestra mente mientras lo hacemos? En cierto sentido, estamos describiendo nuestro ser tal como hemos llegado a conocerlo, incluyendo en nuestra descripción la mayoría de los hechos importantes, buenos y malos, dignos e indignos, científicos y poéticos, filosóficos y religiosos, que tenemos por fundamentales en lo que se refiere a nuestra identidad. Por ejemplo, describirse como una persona única, un ser dotado de ciertas potenciales. Soy bondadoso, pero a veces soy cruel, afectuoso, pero en ocasiones hostil. Soy madre, soy profesora, me gusta la montaña y el senderismo, y así, sin fin y sin fin. Y así podría ampliar su lista de lo que siente y piensa. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién soy?, sucede algo muy simple. Cuando describe o explica quién es, entre comillas, incluso cuando se limita a percibirlo interiormente, lo que en realidad está haciendo, a sabiendas o no, es trazar una línea o límite mental que atraviesa en su totalidad el campo de la experiencia y a todo lo que queda dentro de ese límite lo percibe como yo mismo o lo llama así, mientras siente que todo lo que está por fuera del límite queda excluido del yo mismo, entre comillas. En otras palabras, nuestra identidad depende totalmente del lugar por donde tracemos la línea limitante. Uno es un ser humano y no una silla, ejemplo. Y lo sabe porque consciente o inconscientemente traza una línea que separa a los humanos de las sillas y puede reconocer su identidad con los primeros. Es posible que uno sea muy alto, entonces trazará una línea mental
entre la alta y la baja estatura y se identificará como, ejemplo, entre comillas, alto o bajo, según. Uno llega a percibir soy esto y no aquello mediante el procedimiento de trazar una línea limítrofe entre esto y aquello, para después reconocer su identidad con esto y su no identidad con aquello. De modo que al decir yo, trazamos una demarcación entre lo que somos y lo que no somos. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién eres?, se limita a describir lo que hay en la parte limitada por esa línea. Lo que solemos llamar crisis de identidad se produce cuando uno no puede decidir cómo ni dónde trazar la línea. En pocas palabras, preguntar ¿quién eres? Significa preguntar ¿dónde trazar la línea de la frontera? Y todas las respuestas a la pregunta ¿quién soy yo?, se derivan precisamente de este procedimiento básico de establecer una línea que delimite lo que uno es y lo que uno no es. Una vez trazadas las líneas limitantes generales, las respuestas a la pregunta pueden llegar a ser sumamente complejas, científicas, teológicas, económicas, o bien seguir siendo simples y imprecisas. Pero cualquier respuesta posible depende de que se trace primero la línea fronteriza. Lo más interesante de esta línea divisora es que puede desplazarse y con frecuencia sí se desplaza. Su trazado puede rectificarse. En cierto sentido, la persona puede volver a cartografiar su alma y tal vez encuentre en ella territorios que jamás habría creído posibles, alcanzables y ni siquiera hasta podríamos decir que pierde completamente la línea limitante, porque cuando está identificada con el todo único y armonioso, entre comillas, ya no hay dentro ni fuera y por lo tanto no hay donde trazar la línea. A lo largo de todo esto, volveremos a examinar una y otra vez esa percepción sin fronteras que se conoce como la identidad suprema. Pero de momento, valdría la pena investigar algunas de las otras maneras más familiares en que se pueden definir los límites del alma. Hay tantos tipos diferentes de líneas limitantes como clases fácilmente reconocibles. La frontera más común que trazan los individuos, digamos nosotros los humanos, o que aceptan como válida es la de la piel, que envuelve la totalidad de nuestro cuerpo del organismo, nuestra piel. Aparentemente se trata de una demarcación entre lo que uno es y lo que no es, que goza de universal aceptación. Todo lo que está dentro del límite de la piel es
en algún sentido, yo, entre comillas, mientras que todo lo que está fuera de este límite de nuestra piel es como no yo, entre comillas. Algo que esté fuera del límite de la piel puede ser mío, pero no es yo. Por ejemplo, reconozco mi bicicleta, mi trabajo, mi casa, mi familia, mi teléfono, pero desde luego nada de eso es directamente yo, de la misma manera que lo son todas las cosas que están dentro de mi piel, sí son yo. El límite de la piel es pues una de las fronteras más básicamente aceptadas entre lo que uno es y lo que no es. Podríamos pensar que este límite de la piel es tan obvio, tan auténtico y tan común que en realidad es la única frontera que puede tener el individuo, salvo quizás en los raros casos de unidad de la conciencia por un lado y de psicosis irremediable por el otro. Pero lo cierto es que hay otro tipo de línea limitante, sumamente común y bien establecido, que muchísimos individuos humanos trazamos. Pues la mayoría de las personas, aunque reconozcan y acepten como un hecho que la piel es un límite entre lo que uno es y lo que no es, trazan otra demarcación para ellas más significativo en el interior mismo del organismo. Ahora, permítame que te pregunte, ¿siente que usted es un cuerpo o siente que tiene un cuerpo? Pregunta. Respuesta. La mayoría de los individuos sienten que tienen un cuerpo, como si fueran sus dueños o propietarios, tal como pueden serlo de una bicicleta, una casa o cualquier otro objeto, cualquier otra materia. En estas circunstancias parece como si el cuerpo no fuera tanto yo como mío, y lo que es mío, por definición, se encuentra fuera del límite entre lo que uno es y lo que no es. Un poco difícil quizás. La persona se identifica más básica y íntimamente con una sola faceta de la totalidad de su organismo. Y esa faceta, que siente como su auténtica realidad, se conoce con diversos nombres: la mente, la psique, el ego o la personalidad, la persona. Más aún, la mente, cuerpo y el consiguiente dualismo es un punto de vista fundamental de la civilización occidental donde habitamos. Obsérvese que he de utilizar ya la palabra psicología para referirme al estudio del comportamiento general del hombre, y que esa misma palabra refleja el prejuicio de que el hombre es básicamente una mente y no un cuerpo. No hay duda de que esta línea limitante entre mente y cuerpo
no es ajena de nosotros, no se halla en modo alguno presente desde el nacimiento, no. Pero a medida que un individuo va avanzando en años, va creciendo y comienza a trazar y reforzar la frontera entre lo que es y lo que no es. Y empieza a considerar el cuerpo con emociones encontradas. Pregunto, ¿debe incluirlo directamente dentro de los límites de lo que es él? ¿O habrá que considerarlo como territorio extranjero allí? ¿Y por dónde debe trazar la línea? Por una parte y durante toda la vida, el cuerpo es fuente de placeres, de muchos placeres, desde lo éxtasis del amor erótico a las sutilezas de la alta cocina y el arrobamiento de los crepúsculos. Todo nos ciega por mediación de los sentidos corporales sensoriales. Pero por otra parte, el cuerpo alberga el espectro amenazante del dolor, las enfermedades, malestares, etc., etc. Para un niño, el cuerpo es la única fuente de placer y al mismo tiempo es la primera fuente de dolor y de conflicto con los padres. Y además, el cuerpo fabrica continuamente productos de desecho que por razones que el niño no entiende en absoluto y son una fuente constante de alarma y malestar o ansiedad para los padres. Es así. Moja la cama, los movimientos del vientre, el sonarse las narices, llorar, todo es un lío increíble. Y todo se relaciona con eso, con el cuerpo. Va a ser difícil decidir dónde se traza la línea, ¿es verdad? Pero en general, cuando el individuo llega a la madurez, ya se ha despedido afectuosamente del pobre hermano asno. Cuando hermano asno está decididamente del otro lado de la cerca, de la sierra. Y el cuerpo se convierte en territorio totalmente lejano, extranjero, casi, pero nunca del todo, tan extranjero como el propio mundo exterior. Imagínate. Y la frontera se traza entre la mente y el cuerpo y la persona se identifica sin más ni más con la primera, con la mente. Incluso llega a tener la sensación de que vive en su cabeza, de que vive en la mente, como si dentro del cráneo tuviera un ser humano en miniatura que da órdenes y indicaciones a su cuerpo, que a su vez puede obedecer o no, es otro tema. En pocas palabras, lo que el individuo siente como su propia identidad no abarca directamente el organismo como un todo, sino solamente una faceta, una parte del organismo, a saber, el ego, total, la mente. Es decir, que el individuo se identifica como una imagen mental de sí mismo, más o menos precisa, y con los procesos intelectuales y emocionales y que vamos aprendiendo que van asociados a dicha imagen, más o menos.
al no identificarse concretamente con la totalidad del organismo, lo más que llega a tener es un cuadro o imagen del organismo total. Siente, pues, que es un yo, un ego, y que por debajo de él cuelga su cuerpo andante. ¿Así? Vemos aquí otro tipo importante de línea limitante, el cual establece que la identidad de la persona se da principalmente con el ego, con la imagen de sí mismo en su propia cabeza-mente. Como podemos ver, esa línea limitante entre lo que uno es y lo que no es puede ser muy flexible, de manera que no será sorprendente descubrir que incluso dentro del ego o mente, dos términos que por el momento uso de manera muy imprecisa, se puede erigir otro tipo de línea limitante. ... En definitiva, se trata de que reduce el límite entre lo que él es y lo que no es, de manera que solo da cabida a ciertas partes de sus tendencias yoicas, de los yos. Esta imagen reducida de sí mismo es lo que llamaremos la persona máscara, un término cuyo significativo se hará más obvio a proseguir con el contexto, pero como el individuo se identifica solamente con facetas de su psique, digamos, la persona siente que lo que resta de ella no es él. Es territorio, manera que niegue y excluya de la conciencia los aspectos de sí mismo que no acepta. A estos aspectos no aceptados los llamamos las sombras. Por el momento no trataremos de decidir cuál de estos tipos de mapas de uno mismo está bien, es correcta, no correcta, verdadero, no verdadero. No. Simplemente vamos tomando nota de manera imparcial de que existen varios tipos principales de líneas limitantes entre lo que uno es y lo que uno no es. Ahora seguimos con la palabra transpersonal. El término transpersonal significa que se está produciendo en el individuo alguna clase de proceso que en cierto sentido va más allá del individuo. El ejemplo más sencillo lo constituyen los casos de percepción extrasensorial. Los psicólogos reconocen varias formas: telepatía, clarividencia, precognición y retrocognición. También podríamos incluir las experiencias extracorporales, las de un yo transpersonal o testigo transpersonal, las experiencias cumbre, etc., etc. y etc. Lo que todos estos hechos tienen en común es una expansión del límite entre lo que uno es y lo que uno no es, que llega a trascender la frontera del organismo constituido por la piel.
Aunque las experiencias o vivencias transpersonales son hasta cierto punto similares a la conciencia de la unidad, es menester no confundirlas. En la conciencia de la unidad, del uno, la identidad de la persona es identidad con el todo, absolutamente con todas las cosas. Es todo. Volvamos a su verdadera identidad, su respuesta, la pregunta: ¿quién es? En la base del espectro, la persona siente que es una con el universo, que su verdadero yo no es solamente su organismo, sino la totalidad de la creación. Su sentimiento de identidad se ha desplazado y reducido desde la totalidad del universo a una faceta de este, a saber, su propio organismo. En el nivel siguiente, la identidad vuelve a estrecharse porque ahora el individuo se identifica principalmente con su mente o ego, que no es más que una faceta de la totalidad del organismo. Y llegando al nivel final del espectro, puede incluso reducir su identidad a facetas de su mente, alienando y reprimiendo la sombra, es decir, los aspectos no aceptados de su psique. Entonces, se identifica solamente con una parte de la psique, que es lo que llamamos la persona máscara. Hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Quién soy? Gracias.